Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola. Ya. ¿Dudas que tengan de algo hasta el momento, de la lectura, de lo que sea? ¿No hay duda? Perfecto. Entonces retomemos donde nos habíamos quedado en la última clase. Nosotros ya vimos toda la parte que tenía que ver con el emisor. Y ahora queremos ver con el que invierte en las acciones que debería hacer. Cuando las personas compran acciones, lo podrían hacer directamente invirtiendo, pero también podrían optar por diversificar su portafolio de inversiones, su cartera de inversiones. Y entonces quizás inviertan a través de un fondo, por ejemplo, un fondo mutuo. Entonces, un fondo mutuo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, mira, este es el fondo mutuo de acciones asiáticas, de Asia desarrollado, esto es de Asia emergente, de Europa, este es de energía eólica, esto es de empresas de alto crecimiento, de empresas petroleras, lo que sea. Como que cada fondo mutuo tiene un estilo, entonces uno dice, no quiero comprar una acción, quiero comprar 20, pero si yo compro 20, las comisiones capaz que te matan. Entonces quizás quiero un fondo que pueda administrar mejor eso de buena forma. Entonces se invierte a través de un fondo mutuo. Normalmente un fondo mutuo difiere de otros fondos como un ETF, un Exchange Traded Fund, o un fondo de inversión público o privado en cómo se recupera o se rescata la inversión. Cuando tú tienes un fondo mutuo y tú dices, ya, tengo una emergencia, quiero rescatar toda mi plata en el fondo mutuo, lo que vamos a tener es que tú tienes que el fondo tiene que liquidar sus activos, vende las acciones para pagarte a ti, que eres como un accionista o un aportante o un participante del fondo. En los otros tipos de fondo, el fondo no hace eso. Si tú quieres recuperar tu plata, tú agarras tu cuota, igual que una acción, y la vendes en la bolsa. Entonces, generalmente tiene un problema de liquidez. El fondo mutuo necesita algunos días para deshacerse de las inversiones y pagarte, pero en general es rápido. Si tú fueras, por ejemplo, y si a usted le interesa el área inmobiliaria o tienen familiares o amigos que siguen a eso, los inmobiliarios hacen muchos fondos de inversión privados, un FIP. Y eso dice, mira, nosotros vamos a construir un puente o vamos a construir un strip center, etcétera, pero si tú quieres vender tu 5% de participación en el fondo, no hay nada que hacer. Yo no puedo vender un 5% del strip, es todo o nada. Entonces la liquidez de esa inversión es notablemente distinta y entonces eso produce que uno tenga más o menos acciones, no acciones, más o menos caja disponible cuando voy a liquidar esas inversiones. Entonces, en el caso de las cuotas de los fondos de inversión, normalmente nosotros cuando vimos en la clase de bonos, fuimos a la página de la bolsa y dijimos, oye, estos son instrumentos de renta fija, estos son instrumentos de intermediación financiera, estaban las acciones y había uno que decía CFI, cuotas de fondos de inversión. Justamente son eso. Entonces, se ocupa ese módulo o esa forma de invertir esencialmente para que cuando alguien quiere rescatar su plata, no tenga que liquidar la visión que tiene el portfolio manager, por ejemplo, del futuro. Oye, ustedes fueron a invertir no sé, a Guinea Oriental, a República Democrática del Congo en energía eólica, no sé, ven que en 20 años más eso va a rentar. Si ustedes tratan de liquidar la inversión ahora, capaz que les va mal. O sea, las mismas criptomonedas, oye, si ustedes venden ahora y habían comprado hace 3 meses, capaz que salgan para atrás, pero en 5 años capaz que salgan hacia adelante. Entonces, por eso que cuando los inversionistas quieren invertir en muchas acciones, invierten a través de los fondos y más o menos en eso difieren los fondos. Hay otras cosas detrás, pero diría que la parte más básica es que difieren en esos aspectos. ¿Sí? Cuando los inversionistas compran las acciones, puede ser por varias razones, pero financiera al menos deben ser dos. Tú quieres hacer market timing, yo quiero entrar cuando la acción esté baja y venderla cuando esté alta. Entonces lo que pasó con GameStop en Estados Unidos es un buen ejemplo de especulación, que en general se tiende
a ver como algo negativo y no es cierto. Vos tú crees que la acción está barata, yo creo que está cara y uno compra y otro vende y los dos quedan súper felices. ¿Entiendes? Lo que pase después puede ser el resultado de la utilidad, de los flujos de caja, de lo que sea. Entonces, eso, comprar y vender es trading. Y en general, con lo que uno va a obtener las utilidades mayoritariamente, las ganancias de esa inversión, es justamente con el alza del precio. O al revés, si yo vendo en corto, que gano cuando baja, bueno, eso. ¿Se entiende? Entonces, eso va a generar una diferencia significativa. Por ende, uno tiene una visión más bien de corto plazo. A diseñar nuevos negocios, 20 años, 30 años, no, quiero comprar y vender. O sea, yo la compré en 100, si ustedes me ofrecen 200, me voy de la empresa al tiro. Pero si yo le ofrezco el doble de lo que vale la acción de Cencosud a Horst Polman, igual se va a quedar en la compañía. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia como en el horizonte de inversión y por ende en la contabilización del activo que tiene la empresa. ¿Sí? Tu otra razón podría ser para tener el control, el poder dentro de la empresa. Y en general en finanzas uno entiende que hay tres grandes decisiones que toman las compañías. Las compañías deciden dónde invertir, las compañías deciden cómo financiar esas inversiones y eventualmente cuánto distribuir de eso con los accionistas. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Clínica Las Condes es un buen ejemplo de tomar una inversión más bien con objetivos de largo plazo de control. Cecilia Carlesi ofreció comprar la participación mayoritaria, un 51% de todas las acciones que tuviese la Clínica Las Condes. ¿Por qué? Por millones de razones. No le gustaba el presidente del directorio, no le gustaba cómo estaban actuando los médicos, entonces que esto no era arrendar los box, sino que en realidad la Clínica Las Condes tenía un prestigio, etcétera. Ellos trabajaban para la Clínica Las Condes, no la Clínica Las Condes para ellos y así sucesivamente. Bueno, si tengo el 2% de las acciones y le trato de hacer cambiar, nadie me va a pescar. Si tengo el 51% y los trato de hacer cambiar y no cambian, ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa a ustedes, trabajadores, si no le hacen caso al accionista mayoritario? ¿Lo despiden? Lo echan. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que ustedes quieren tener otra razón. No quiero comprarlas baratas y venderlas caras. O quizás quiero venderlas caras, pero en 20 años más. ¿Por qué? Porque mira, yo creo que tenemos demasiado personal, hay que empezar a hacer esto, hay que cerrar la operación en Argentina, hay que invertir en nuevas tecnologías, en desarrollo, hay que descubrir esta línea de producto, etcétera. Ustedes quieren tomar decisiones que vayan a contribuir más bien en el largo plazo a lo que la compañía vaya a generar. Y entonces eso produce fundamentalmente que uno tenga más bien una visión del activo no corriente. ¿Se entiende? Yo quiero que esto mejore las utilidades. ¿Y las utilidades cómo le van a dar rentabilidad a los accionistas? ¿En forma de qué? ¿Dividendo? Dividendo. Eso es, perfecto. Eso fue todo lo que discutimos en la clase anterior. Entonces, son algunas de las razones por las que uno compraría esas acciones. Y eventualmente podrían haber otras razones emocionales. Pues yo quiero sacar el equipo de la quiebra. ¿Se entiende? Alguien me discutió en la sección anterior que en el fondo todas las decisiones son emocionales, que yo quiero echar a la gente porque me cae mal. Sí, pero fíjense que son mucho más racionales las dos primeras. Oye, yo sinceramente valoricé la acción, hice un estudio del mercado, etcétera, y vale el doble. Oye, ya perfecto. Si tú estás en el otro caso, oye, no, es que, mira, yo voy a hacer unos cambios, mira, eficiente, vamos a tener un turno más, etcétera. Conozco el negocio en el largo plazo, entonces tiene un sentido financiero. En el caso de otras, tú dices, oye, ya, la U está quebrada, ya hay que meter plata, ya, pues metamos plata, pero cualquiera de los que pensamos 2006, 2007, funciona para cruzado, funciona para blanco y negro, en meter plata en la U, dudo que alguien haya esperado obtener unos super dividendos. ¿Se entiende? Por eso que cada uno compraba unas acciones, 3 acciones, 10 acciones, lo que fuera. Distinto a, yo creo que les mostré la clase anterior, pero vuelvo sobre como la noticia en el diario de una oferta pública de acciones. Distinto es que un fondo de inversión vaya y le compre el 63,07% de las acciones a Carlos Heller
por el 15,5%. Si yo tengo ese 63%, tengo el control, porque nadie va a tener tantas acciones como yo. Y entonces tú ahí obviamente puedes tener una razón de que, oye, yo voy a aumentar los ingresos por auspiciadores, lo que tenga de borderó en el estadio, lo que tenga por derechos de televisión, sponsor, todo ya. Está bien, pues, esa es una visión más de un negocio, pero podría ser que la decisión quizás de comprar pocas acciones sea por otra razón. Y si no es emocional, digamos, de sacar al equipo de la quiebra en el fondo, podría ser, por ejemplo, oye, a ti te gusta hacer equitación, una razón social, te gusta jugar golf, te gusta estacionarte en el centro. Bueno, quizás no es que yo vaya a ganar plata en cualquiera de sus formas, en dividendos, en alza en el precio de la acción, sino que realmente tiene otras aspiraciones. ¿Se entiende? Pero no financiera. En el fondo no voy a ganar plata, no, ya sé. Pero me gusta conservar las ballenas, por ende voy a comprar acciones de Greenpeace. ¿Se entiende? No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Ya? Entonces, lo que uno espera obtener en cada caso es sumamente distinto. Cuando tú tienes distintos porcentajes de participación dentro de la empresa, tú tienes distintos niveles de poder. Entonces, tú podrías considerar que tiene el 1% de las acciones. Entonces, hay un directorio para esto que está compuesto por 7 personas. Si tú tienes el 1% de las acciones, ¿a cuántos directores puedes elegir? ¿A ninguno? A ninguno. Listo. Entonces, el poder sobre las grandes decisiones, inversión, financiamiento y dividendos, es nada. Si tú en realidad tienes, por ejemplo, el 45% de las acciones elige a casi la mitad de los directores, entonces quizás tú no tienes el control final, no tomas la última decisión, pero al menos te van a escuchar. Entonces tú vas a tener lo que vamos a llamar influencia significativa. Algunas de las ideas que propongo se van a incorporar dentro de la empresa. Si tú tienes finalmente el 80% de las acciones, tú tienes el control, se hace lo que tú digas. Y eventualmente, si estamos en una sociedad que es mitad-mitad, que es algo que no recomiendan los abogados, oye, los dos controlamos. Pero el control conjunto implica que todas las decisiones se tienen que tomar entre los dos. Nadie puede tomar unilateralmente las decisiones. Entonces, en el fondo, como que nadie puede tomar decisiones. Nadie tiene el control. ¿Sí? Florencia. ¿Y qué pasa cuando no llegan a un acuerdo en algún aspecto en control conjunto? Tienen que llamar a un árbitro. Pero todo eso depende mucho más de lo que hayan puesto en el acuerdo para comprar las acciones y ese tipo de cosas. Por eso es que los abogados nunca recomiendan hacer una sociedad 50-50. Pero justamente todos los contratos dicen, oye, se va a llegar a una mediación que está típicamente por la Bolsa de Comercio de Santiago, ahí en el centro, etcétera, va a designar un árbitro y de una terna de árbitros se van a escoger tanto, bla, como que esos procedimientos están, porque si no podrían quedar en un punto muerto. ¿Sí? Entonces, generalmente uno dice, mira, si yo puedo influir en algunas de estas decisiones o no, depende mucho. Por ejemplo, a los que les guste el emprendimiento, los startups sobre todo, puede ser que no se dé por el porcentaje de las acciones, pero generalmente uno dice, oye, mira, si tiene menos del 20% de las acciones, nadie lo pesca. Chao. No tiene poder. Nada. Si tiene al menos el 20, pero menos que la mitad, entonces lo escuchan. Influencia significativa. Si ambos socios tienen exactamente la mitad, entonces tienen un control conjunto o algo muy cercano a la mitad. Alguien, por ejemplo, me decía en la sección anterior, ¿qué pasa si uno tiene 51 y el otro tiene 49? Es probable que uno elija 5 directores y el otro también elija 5 directores. Entonces, como que se parece mucho. Bueno, eso es prácticamente un control conjunto. ¿Se entiende? Entonces, cuando las empresas, por ejemplo, 51 y 49 era lo que tenían Hidroaicén. 51% Endesa, 49% Colbún, pero tenían que tomar decisiones en conjunto.
O podría darse otros casos, cuando uno dice, oye, control es que tengo más de la mitad. Entonces, si yo tengo el 50 más una acción, nadie puede tener tantas acciones como yo. Pero si tengo el 51, el 60, el 70, es obvio que para llegar al complemento de 100% no van a tener exactamente lo mismo. Entonces aquí el problema es el siguiente. Podrían haber otros factores que no fueran el porcentaje de las acciones que influyan en el poder que tengo dentro de la empresa. Por ejemplo, uno podría decir Alto Maipo. Alto Maipo era una sociedad 40% de AES Gener, que es la empresa que se dedica a la generación de electricidad, en el fondo el que sabe, 60% Antofagasta Minerals. Entonces uno dice, oye, pero el 60% controla, sí, pero Antofagasta Minerals se dedica a la minería, no se dedica a la generación de electricidad. En el fondo el que debería tener el control operativo cotidiano, si así lo quieren, es AES Gener. Entonces, muchas veces los emprendimientos, por eso les decía, si les gustan los startups y ese tipo de cosas, existen lo que se llaman los silent investors. Oye, yo pongo plata y me quedo piola. ¿Por qué? Porque no tengo nada, no tengo idea. Po. Ustedes son los que saben de las aplicaciones, de tales productos, no sé. Yo pongo la plata y ustedes gestionan la empresa. Podría ser entonces, por eso decíamos que se crean distintas clases de acciones para que esto después sea más formal, pero en un principio y yo puse la plata y ustedes tomen el control. Oye, pero de la sociedad yo participo en el 20, no así, pero confío en ustedes. O vemos que después se pueden hacer cosas raras. Si hay confianza, oye, tú lo haces perfecto, ¿para qué va a meter la cuchara si no cacho nada? Ustedes son los que saben. ¿Se entiende? Entonces, podría darse que otras cosas como ese conocimiento específico, el know-how o la expertise que tenga el accionista permitan demostrar si hay poder o no. En especial cuando hay control conjunto, tú dices, oye, probaste una serie de cosas para ver si alguien controla así y los dos son igual de expertos, todo. Allá. Entonces, en ese caso no hay nada que hacer. Pero lo primero que trato de hacer cuando hay una sociedad que es 50-50 es ver si alguien tiene más expertise o no. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, GNL Quintero originalmente era mitad de la ENAP, de la Empresa Nacional de Petróleo, mitad de las otras empresas que necesitaban abastecerse de. Después se metió un fondo canadiense de pensiones y todo, pero originalmente era 50-50. Tú dices, oye, ¿quién sabe más? Metrogao, la ENAP, no sé, como que todas se dedican al mismo negocio y ya. Podría no haber expertise. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Profe, si uno tiene el 51 y el otro el 49, finalmente si hay como una disputa legal, el que prevalece es el que tiene el 51, ¿no? Chan, chan, chan. Habría que preguntarle a un abogado. No diría que siempre pasa eso. Diría que al final si uno considera la participación, sí, pero por eso que el óptimo quizás no sea que el que tenga 50,000001 aplaste al que tiene 49,999. No en el óptimo, digamos, en el de maximizar el valor de la empresa y el valor social que tenga. Entonces, por eso que hay mecanismos antes de que nos vamos a demandar y no hoy vamos a reventar la compañía, ¿no? Pues hay mecanismos y que un arbitraje, ese tipo de cosas. Ya, vale, Entonces, gracias. no diría que prevalece, sino que un tercero va a abogar por el mejor interés de la compañía. Entonces, si uno tiene estas participaciones, esto es lo que les decía, los inversionistas silenciosos podrían estar ahí con una participación significativa y no tener pito que tocar en el fondo, o nunca meter las manos en la masa, sino que dejan a los otros decidir. Si tú tienes menos del 20%, entonces tu activo que le va a quedar a la empresa es instrumentos financieros y tiene unas normas bien específicas de cómo contabilizarlo la nueva y qué información revelar respecto a eso, la IFRS 7. Sí, no sé qué hice. Se volvió loco. Voy a limpiar. Ahí. Si no es el activo financiero, sino que tú tienes un poder, no eres el controlador, pero tienes poder dentro, entonces lo que vas a tener es una empresa asociada, una coligada o una empresa participada.
Son todos sinónimos. Y entonces tú lo que vas a hacer es contabilizar esa inversión en asociada, pero ya más bien está en la lógica de un activo de largo plazo. ¿Se entiende? Entonces esa inversión en asociada va a ser distinto a si tú tuvieras, por ejemplo, el control. Si tú tienes el control, por eso que hay otras normas específicas, oye, yo voy a tener una filial, una subsidiaria o una empresa que ya no es participada, sino que es controlada. ¿Sí? Todos sinónimos de no. Si tú tienes control conjunto, no puede ser que todos tengan el control. Quiere decir que nadie tiene el control. ¿Entiendes? El control conjunto, el mejor ejemplo, un matrimonio. Oye, da lo mismo quién sea más viejo, quién gana más plata, todas las decisiones se tienen que tomar en conjunto, 50-50. Entonces eso va a producir que tú digas, oye, si no nos ponemos de acuerdo no se puede vender la casa familiar y listo. Esa es la lógica del control conjunto, que es justamente ahí como que queda ambivalente. Entonces, si nadie tiene el control, ambos tienen solamente influencia significativa, por eso deben contabilizarlo como una sociedad. ¿Sí? Si tú tienes nada de poder, tienes pocas acciones dentro del total, entonces tú al principio vas a decir, oye, yo compré la acción por 100, le pagué 2 al corredor de bolsa. Si al otro día vale 200 la acción, ¿vas a vender o no vas a vender? Yo creo que no, ¿Por qué no? porque tiene como una visión de largo plazo, quiere el control, no como ganar plata No, pues, siendo... pero tienes una sola acción de la empresa, la compraste por 100, tienes una de 1.000 millones de acciones, la compraste por 100 y al otro día vale 200 pesos. Ah, entonces sí, ahí sí. Ya, eso es. Entonces fíjense que lo único que le va a importar es el valor razonable. Por ende, los 2 pesos que le haya pagado al corredor de bolsa van a ser un gasto. Porque tú vas a decir, oye, al principio ¿cuánto vale? 100. Ya, listo, 100. Fair value. Y después, me da lo mismo, si sube la vendo, entonces voy a ganar plata. Por ende, justamente depende del modelo de negocio con el espíritu que yo mantenga ese activo. Si tú la vas a vender, como decía Constanza, entonces está destinada a trading, a corto plazo, a negociación, como quieran llamarlo, entonces igual que una propia inversión. Si sube el precio de la acción, ganancia por ajuste a valor razonable. Si baja el precio de la acción, pérdida por ajuste a valor razonable. Listo. No tiene ninguna ciencia. Todo va a resultados. Pero alguien dice, no, yo compré las acciones para que mi hijo vaya a tal colegio. Entonces, ¿tú la vas a vender si el precio de la acción sube al doble? ¿No? No. Entonces tú tienes que esperar 12 años, ojalá, para que el hijo salga del colegio. Entonces va a decir, mira, en este caso todavía se va a valorizar al valor razonable, pero con efecto en reserva, como las propiedades, planta de equipo, como los intangibles. Otros resultados integrales. ¿Se entiende? Entonces no voy a estar ganando y perdiendo plata en el estado de resultados, producto que cambie el valor, pero todavía está medido al valor razonable. Entonces aquí la duda obvia es decir, oye, ¿por qué no la valoriza el costo? Ya, porque en bonos sí podía ser al costo o al valor razonable. Por las acciones no existe el concepto del costo amortizado por una razón de fondo. ¿Cuándo te prometió devolver el capital que pagué por la acción? La empresa. ¿Cuándo te prometió devolver el capital? Está indeterminado. Nunca, no prometí, no hay una tabla de desarrollo, literal. En el bono hay una tabla de desarrollo. Entonces tú dices, no, pues en 10 años más, que lo vaya a pagar o no es distinto, pero prometió. En la acción jamás, por lo tanto no existe el concepto de la amortización, por ende no podría haber un costo amortizado, que era algo que me sugería alguien en la sección de la mañana. Entonces uno dice, ah, perfecto. Si uno tuviese eso, entonces solamente puede ser valorizado el valor razonable. Y entonces ahí depende si tú la quieres para el corto plazo con efecto en resultados. Si la quieres para el largo plazo, por cualquiera de las razones que hemos esgrimido, entonces con efecto en reserva. ¿Sí?
con efecto en reservas, no el reservas. Tiene un error de tipeo. Entonces, si tú tienes una inversión que es más bien de largo plazo, que tiene que ver con, perdón, si tú tienes una acción que compraste, por ejemplo, el 45% de las acciones, y tú dices, oye, yo voy a tener dentro de esto que voy a cambiar o voy a tratar de cambiar, tampoco es que te vayan a escuchar en todas las decisiones, pero voy a tratar de cambiar a algunos gerentes porque este conoce más del negocio, hay que abrir estas nuevas líneas, no se está considerando esto. Entonces al principio tú vas a decir, oye ya, ¿cuánto te costó invertir en esto? 100 millones, ya listo, al costo. Y después entonces, como tú vas a tratar de meter la cuchara en la empresa, ¿qué es lo que vas a tratar de mejorar en última instancia? Por un punto premio. Si alguien compra el 40% de las acciones, ¿qué es lo que trata de mejorar? Los dividendos. Ya, listo, los dividendos, un punto premio. ¿Qué otra cosa? La utilidad. La utilidad, pues ahí está, otro punto premio. Entonces, fíjense que si la empresa empieza a obtener más utilidades, ¿qué va a pasar con el valor de esa inversión? Sube. Sube, listo. Cuando la empresa paga dividendos, ¿qué pasaba en el patrimonio? Disminuye. Baja. Entonces, esta inversión se va a mover de esa forma. Si tiene utilidades, aumenta el valor. Si paga dividendos, tengo caja, pues así que baja el valor de la inversión. Esa es toda la esencia de la contabilización de una inversión que tenga influencia significativa. Entonces, pueden haber otras cosas, otras cuentas de patrimonio más raras, reservas, etcétera, pero vayamos a lo más básico primero. Para cumplir con los objetivos de aprendizaje aquí, lo importante es, si tiene utilidades, sube. Si tiene pérdidas, baja. Si paga dividendos, baja. Listo. Entonces, lo que costó originalmente, más lo que la empresa participe, porque tú dices, oye, es que esta empresa ganó 1.000, ya, pero a ti toca el 40% de esos 1.000, o el 30%, lo que sea. ¿Sí? Entonces, si hay control conjunto, es exactamente lo mismo, ni una coma de diferencia. ¿Sí? Lo complejo es si hay control, porque si hay control, una empresa va a haber una combinación de negocios. Una empresa va a quedar como la dueña de otra, por eso que lo que hay ahí es una fusión o una adquisición, que fue lo que más leyeron en el control de lectura anterior. Y entonces ahí uno dice perfectamente, mira, si tú tuvieses el control, tú no te importa nada lo que valga contablemente. No sé, piensen que ustedes invierten 2.000 millones en una empresa. No van a ir y creerle así a la empresa, van a empezar a escarbar un poco, porque dicen, mira, la empresa que usted está comprando es excelente. Sí, claro, pues, obvio, nadie te va a decir que es un asco. Pero por eso que normalmente se contrata a alguien que lo valorice, que te diga, oye, mira, los activos tienen este valor razonable, los pasivos tienen este valor razonable y más o menos lo que vale el patrimonio a valor razonable es X, ya. Y usted participa en el 90% de este X, ya, 0,9X. Listo. Si yo sé que la empresa vale X y ustedes me quieren comprar el 90% de eso y me ofrecen 0,9X, ¿les vendo o no les vendo? Si yo sé que vale 100 la empresa y ustedes me van a comprar el 90%, o sea, yo sé que vale 90 mi participación y ustedes me ofrecen el 90, ¿yo debería venderle o no? No, No, ¿por qué no? porque no hay ganancia. No gano nada. Pues entonces ustedes para comprar tienen que ofrecerme más que 90. ¿Y ese extra que ofrecen qué es? Por un punto premio. Prima. ¿El? De nuevo, Florencia. O sea, sé que es prima, pero no me acuerdo qué más le seguía el nombre. Ah, no. Pero cerca. O sea, prima de emisión de acciones, fíjense que es para el que emite las acciones. Este es para el que compra las acciones. Estoy en la vereda contraria. Es como plusvalía, ¿o no? Sí, un punto premium. Plusvalía suena como mal, el peor nombre que podría, pero goodwill sí o sí. Entonces tú dices, oye, yo pagué, ¿por qué no? Porque mira, tu empresa con mi empresa fusionada nos va a ir excelente en el futuro. Por eso que en WebCurso ustedes tienen
Ahí están dentro de los estados financieros reales. Johnson, 2011. Oye, Cencosud dijo, oye, esta es una oportunidad gigantesca. El precio de la acción de Cencosud está en la cima. Tú uno dice, aquí es. Y Johnson tenía problemas financieros importantes. Entonces dijo, oye, ¿cuánto vale esto? Ya 1000. Ya, y pagué 800, gané plata. Hay badwill, lo contrario al goodwill. Y ahí hay una ganancia por adquisición en condiciones demasiado ventajosas. Pero ustedes dicen, mira, siempre hay que pensar con una óptica de negocio. Ustedes tienen la oportunidad de comprar un negocio. ¿Cuánto tiempo durará esa ventana en la que pueden comprar el negocio? ¿Cuántos días creen que dura esa oportunidad? ¿O cuántos años? No sé. 90 días. Máximo. Me parece un plazo bien razonable. Pero no puedo decir, oye, espérame 2 años que voy a valorizar la empresa completa, me voy a ir a pasear por tus tiendas. Oye, cierra las tiendas para que yo las pueda valorizar, que si hay gente no las puedo... No, es así como está. Entonces, al principio tú dices, ya, compré la empresa porque la oportunidad de negocio es rápida. Entonces ya, la compré. Listo, y parece que la compré súper barata, así que tengo ganancia por badwill. Ahí está. Tú tienes contablemente hasta 1 año para decir, oye, en realidad no valía tanto. Entonces empecé a reevaluar esto y parece que los activos no valían tanto. Parece que habían unos pasivos que no estaban contabilizados, así que el pasivo es mucho más y ahora parece que la compré cara. Entonces, en vez de tener badwill, Cencosud pasó a tener un goodwill por la adquisición de Johnson. Y entonces uno dice, ya bueno, sí, es que a futuro, si yo lo mezclo con París, vamos a tener economías de escala, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo está hoy día Johnson? Ya no existe, ¿no? Ya no existe. Esa es la lógica del goodwill. Oye, yo esperaba que nos fuera bien, sí, pero 10 años después no dieron los números. No, lo mismo la Tamerlane. Pensaba que no iba a ir bien, pero los 3.000 millones de dólares que sobrepagué desaparecieron 9 años después. Entonces, por cualquier razón, piensen que es probable que nadie en el 2012 hubiera dicho, oye, es que el 2020 va a haber una pandemia brutal. No se dio venir nomás, y así son los negocios. Por eso que el goodwill es un activo intangible de vida útil indefinida, y eso produce que no haya amortización todos los años, pero por eso había que hacer un test de deterioro. Todos los años tú tienes que demostrarme que al menos vale eso, que tú todavía no tienes una señal que diga, oye, parece que la embarramos con comprar esta empresa. ¿Entiendes? Entonces, justamente esta es la cara de cuando hablábamos del goodwill en activos intangibles que no habíamos considerado todavía en ese sentido. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tengo una inversión en activos financieros o instrumentos financieros, parto por el valor razonable. Si sube de precio va para acá, si baja de precio va para acá. Y te va a quedar eso. Me parece que eso debiese ser súper simple. En general, lo que uno está considerando es que es una inversión de corto plazo. ¿Se entiende? Entonces, si tienes más o menos utilidades, da lo mismo, porque yo voy a estar 2 días en la empresa. Lo que pasa es que si te pagan dividendos, entonces te entra caja. Y como no se explica por cualquier otra razón, cumple con la definición de ingreso. ¿Sí? Como no tengo control, no tengo ni siquiera influencia significativa, obviamente no se va a generar goodwill, menos badwill. O sea, la compré por lo que lo compré y ya está. Eso no es más ni menos de lo que debí pagar. ¿Sí? Si fuese distinto, si tú tienes influencia significativa, tú tienes una participada, un asociado, coligada, todos sinónimos, entonces realmente tú dices ya, al principio yo pagué X y el precio que pagué en el mercado es justamente el fair value. Entonces el costo es igual al fair value. Yo lo escribí distinto al otro lado para que puedan hacer justamente ese cálculo. Ah, que me costó X y yo hice que el precio subiera hasta X, entonces también es lo mismo. ¿Sí? Después entonces tú dices, la empresa ganó 1000, pero yo participo en el 30% de eso, te tocan 300. O la empresa perdió 2000, entonces yo participo en pérdidas de 600. Y eventualmente si te hubiesen pagado dividendo, ahora la inversión vale menos porque ya rentó. Aquí voy a ponerle 1.000.000 de comillas como que la amortización de la acción debiesen ser esos dividendos. ¿Sí? Pero fíjense que aquí nunca voy a llegar a cero porque como los dividendos son con cargo a las utilidades,
Sería súper raro que hiciera más abonos a la cuenta que cargos a la cuenta, por si acaso. Y entonces ahí uno va a llegar al valor de decir, oye, quizás no es el fair value, quizás es más bien el costo ajustado, si quieren llamarlo, pero va a sumar todas estas cosas en la cuenta T. Entonces, en este caso, las utilidades y los dividendos sí afectan el valor de la inversión, pero todavía no hay control y no se genera goodwill. Y entonces aquí algo que a mí me ha tocado discutir mucho con otros colegas, sobre todo los que trabajan en auditoría, y lo he visto también con los auditores. Me dice, no, pues que si tú participas en 30%, el 30% del goodwill que se paga a futuro debo incluirlo acá. No es así. No es así. Por eso que hay una norma específica, la IFRS 3, de combinación de negocios, que dice el goodwill solamente se reconoce cuando haya una combinación de negocios. Y una combinación de negocios requiere de control, no de influencia significativa. Este es el ejemplo práctico que mejor describe esta situación. ¿Cuál es el edificio más alto en Latinoamérica? El Costanera. Costanera Center, listo. ¿De qué empresa es el Costanera Center? Cencosud, Cencosud. ¿Quién es el dueño de Cencosud? Polman, Horst Polman. Entonces, ¿quién es el dueño del edificio más grande de Latinoamérica? ¿Polman? Horst Polman. Nadie me dijo la FP, pero las FP tienen el 3, el 4, el 5% de las acciones de Cencosud. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, el mejor porvenir o el título del edificio más grande de Latinoamérica lo tiene Horst Polman. No lo tiene el resto de los accionistas que igual participan en 2, 3%, los fondos mutuos, etcétera, chao. Ahí no hay. Entonces, por eso que solamente el que tiene el control va a reconocer el goodwill. Por eso que el método de la participación que se aplica para las inversiones asociadas es distinto al método de la adquisición que se aplica para las inversiones en filiales o en subsidiarias. Entonces, tú al principio, ¿qué dices? Oye, todos los activos y todos los pasivos que dijimos proporcional a lo que me toque. Después, todo lo que hayan aumentado las utilidades, proporcional a lo que me toque. Las pérdidas proporcionales y los dividendos proporcionales. En ese sentido se parece a la sociedad. Fíjense que cada uno tiene como un cachito del anterior. Y luego tú dices, ya, por lo que me quedo. Es cierto. Pero aquí como si hay control, el exceso que haya pagado al principio lo voy a registrar como goodwill. O eventualmente, si pagué menos de lo que vale, entonces sería badwill. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, si tú tienes una operación, perdón, un negocio conjunto, un acuerdo conjunto, tú vas a decir, oye, ¿alguno sabe más que el otro? ¿Tiene mayor expertise? ¿Tiene know-how? No. Ah, ya, entonces, no puedo determinar que haya control. Entonces, lo que tengo que determinar es si hay una operación conjunta o si hay un negocio conjunto. En una operación conjunta, tú vas a decir, tú compras 10 autos, yo compro 10 autos. Tú pusiste tanto en inventario, yo pongo tanto en inventario. La mitad de los ingresos para ti, la mitad de los gastos para ti. Listo, separamos todo. Cada uno contabiliza su parte de la operación, digamos la mitad. Cuando hay un negocio conjunto, entonces tú dices, no, pues todo lo paga la empresa y de lo que quede del resultado, nos vamos a media. ¿Se entiende? Entonces ahí tú contabilizas la inversión en la asociada, no es que hay tu máquina y mi máquina, eso es casi como que somos rooming, no, pues los dos somos dueños de la pieza o del departamento. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una diferencia, pues el que yo vea todo junto y después del resultado vayamos mitad a mitad, o que cada uno se lleva la mitad de cada uno de los componentes. Puede ser que en el número te dé exactamente lo mismo, pero la forma en que se presentan esos estados financieros te va a entregar una información notablemente distinta. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Aquí uno dice, mira, ¿quién es el controlador de CCU?
¿Quién es el controlador de CSU? Irsa. IRSA. ¿No entiendes? Y uno dice, ¿qué será IRSA? Que no es lo que dijimos en la clase anterior, por lo menos. No sé vos, pero tiene el 66%, entonces no hay duda que es el dueño de CSU. Y fíjense que las que son hacia abajo, acá tenemos, oye, controlo el 100%, ¿está bien? Pero por ejemplo en Ecusa no controlo el 100%, y en Viña San Pedro Tarapacá, perdón, que es una empresa que se lista en la bolsa por sí sola, tengo el 60%, pero hay casi un 40% que lo controlan otros accionistas, entonces claro, tengo el control, pero no el totalitario. Lo mismo en licores de Compañía Pisquera de Chile, 80%. O acá, CSU Argentina, ahí tengo el 100%. Entonces van graduando eso. Entonces fíjense que lo que tenemos aquí es que IRSA tiene el 66% y después tenemos que los ADR, los American Depositary Receipts, que son las acciones de la empresa listada en la bolsa de Nueva York, por eso dice NYSE o New York Stock Exchange, tienen el otro 11,9% y ahí te da 78%. Y todo el resto de los inversionistas, personas, fondos mutuos, AFP, etcétera, controlan el restante 22% de las acciones. ¿Se entiende? Entonces fíjense que ahí está mucho más atomizada, digamos, los otros, pero hay un controlador claro. Pero, ¿quién controla IRSA? ¿Quién controla IRSA? Ñenco y Heineken, o sea, como que no hay control, por decirlo así. Eso es. No puede ser que todos controlan. Eso existía antes, consolidación proporcional. No todos tienen el control, no. Si todos tienen el control, nadie tiene el control. Entonces. ¿Se entiende? Y entonces aquí hay que determinar, oye, ¿hay alguna forma de decir que alguien sabe hacer mejor cerveza? Si alguien me dice Heineken, ya bueno, entonces Heineken tiene el control como de facto, no por el porcentaje accionario. Si no, no, mira, todos son iguales, etcétera. Porque en el fondo aquí Quiñenco lo que va a mostrar es, claro, si yo voy hacia arriba voy a tener las inversiones X, y sociedad de inversiones Y, sociedad de inversiones I2, 3, 4, 5. Van a haber muchas sociedades hacia arriba. Entonces uno va a decir, oye, ¿qué es lo que quiero hacer? Que es una pregunta que vamos a ver ahora en el ejercicio. Yo quiero ver solamente los estados financieros de Viña San Pedro, o cuando veo los de CSU quiero ver todos en conjunto. Todo en conjunto. Es una opción. Eso es lo que vamos a llamar estados financieros consolidados. Pero alguien me dice, no, sí, lo único que estoy pensando es en salirme de Argentina. Entonces quizás solo quiero ver acá. ¿Se entiende? Por eso que van a ver las dos opciones, estados financieros individuales, para ver, inclusive podría llegar a los segmentos de negocio, etcétera. Por eso las grandes empresas, Falabella, Cencosud, etcétera, en sus memorias tienen 400 páginas, pero después incluyen los estados financieros individuales. Oye, solo quiero ver Easy, solo quiero ver París, solo quiero ver el Jumbo. Pero tú podrías decir, oye, solo quiero ver Jumbo Colombia. Ah, chuta, bueno. Ustedes, analistas financieros, ustedes, gerentes de la empresa, quieren tener información por segmento de negocios para saber dónde apretar los engranajes en el fondo si es que la empresa estuviese teniendo problemas. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, tiene 50%, pero no consolida. Ahí es Snack Foods. ¿Entiendes? Entonces, es que no puedo demostrar que hay control por cualquier otra razón. Listo, pues entonces nadie consolida. ¿Sí? Entonces, ahí es la malla societaria de CSU para tener una idea rara. Pongámosle número a esto. Dice, una empresa de inversionistas privados está pensando en adquirir acciones de una compañía de robótica que posee 200 millones de acciones en circulación. La firma tiene suficiente capital para adquirir 20 millones de títulos accionarios, pero también está abierta a comprar 80 millones e inclusive hasta 140 millones de acciones. El precio actual de mercado de cada acción común es de 15 y se esperaría invertir de inmediato. La información relevante para la adquisición de las respectivas participaciones accionarias es la siguiente. Tenemos el valor contable de los activos y de los pasivos y tenemos el valor de mercado de los activos y los pasivos.
Para hacer atractiva la oferta a los actuales accionistas, el grupo de inversores pagaría en efectivo 18 por título accionario en todos los casos y se estima que al final del semestre la acción tendrá un valor de mercado de 20. Dentro del primer semestre de inversión se reconocerán utilidades de 4 por acción y se pagarán en efectivo dividendos por 0,8 por cada título accionario. No existirán costos de transacción. ¿Cuáles serían los registros contables en cada caso al final del primer semestre? ¿Qué pasaría si la combinación de negocios se hiciese con un canje de acciones y no con efectivo? Eso es lo que tenemos que responder. Entonces, partamos por aquí. Al principio, si yo compro 20 millones de los 200 millones de acciones, ¿qué porcentaje tengo? 10%. 10%. 10%. Listo. ¿Qué poder tengo? Ninguno. Nada. Listo. Perfecto. Luego voy y compro, o podría comprar 80 millones de los 200 millones de acciones. ¿Cuántas tengo? El 40%. 40%. ¿Qué poder tengo? Algo, o sea, como algo significativo. Ya, influencia significativa. Después entonces vamos a decir que tengo 140 millones de acciones de los 200. ¿Qué porcentaje tengo? 70. 70%. ¿Qué poder tengo, Ignacio? El control. Control. Listo. Voy a ponerle C nomás. Para que... ¿Se entiende? Entonces voy a tener que contabilizarlo de forma distinta. Entonces, si solamente tengo nada, digamos, no tengo poder, ¿cómo debería contabilizar la compra de estos 20 millones de acciones? Instrumento financiero. Eso, perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer va a decir, listo, con el 10% son 20 millones a 18 pesos cada una, activos financieros. Nada más. Que me quedo con el activo, sale la caja y chao pescado. ¿Entiendes? Si luego tú dices, no, yo voy a tener 80 millones de acciones y eso es el 40%, bueno, todavía va a ser al costo. Entonces, justamente este es el momento en el que el precio de mercado es el costo, porque no hay costos de transacción. Si alguien me dijera, oye, le pagué algo más a la empresa de corretaje de bolsa, etcétera, podría sumarle algo, pero quisimos hacerlo simple. 80 millones de acciones por 18 pesos cada una, 1.440 millones. Entonces fíjense que el asiento al inicio es lo mismo, pues solamente que uno tiene inversiones asociadas y el otro no. ¿Entiendes? El otro tiene activos financieros. Si yo me compro el 70% de esto, hay una combinación de negocios. Y entonces eso va a ser una diferencia significativa, porque a ti ya no te va a importar el precio de mercado de la acción, te va a importar algo. Entonces, ¿qué te va a importar? Profe, una pregunta. Patrick. Si hay influencia significativa en la comisión, ¿la agrego al valor o sería un Sí. gasto? Sí, porque sería un costo para adquirirlo. Ya. Vale, gracias. Entonces, si tú compras el 70% de las acciones, ¿qué es lo que te importa? El goodwill. ¿El? Goodwill. Ya, voy a tener que medir el goodwill. Pero ¿te importa el valor contable de todo lo que estoy comprando o el valor de mercado de todo lo que estoy comprando? ¿De mercado? De mercado. Entonces aquí el valor contable es irrelevante. Piénsenlo, ustedes van a comprar una empresa y dicen, oye, yo creo que vale, oye, yo creo se lo lleva el viento. Aquí lo que vale realmente es que alguien, tú vas y dices, oye, coticé estas sillas y valían tanto. Coticé estas máquinas y valían tanto. Y además, fíjense, y esto por eso justamente esta materia como que cierra lo que ustedes deberían saber. Dentro de la empresa tengo algunos activos que no se pueden contabilizar dentro del balance.
pero que podrían aparecer en una combinación de negocios. Por eso cuando nosotros veíamos activo intangible dijimos, es por desarrollo interno, es por adquisición separada, es por una concesión que te otorgue el Estado o es por una combinación de negocios. Ya, esta es la combinación de negocios. Por un punto premio, ¿qué activo, probablemente el más importante de la compañía, no se puede contabilizar, pero puede aparecer aquí en la combinación de negocios? El La goodwill. marca. La marca, eso es, un punto premio. El goodwill, capaz que sí, capaz que no, justamente es lo que queremos determinar, pero la marca, acuérdense que jamás se podía contabilizar por desarrollo interno. Me podría haber dicho la lista de los clientes fidelizados, las bases de datos, etcétera, pero muy probablemente el más importante es la marca. Entonces aquí fíjense que el valor contable subestima el valor de los activos, sí, pues le faltaban 3.000 millones a la marca. Ah, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, voy a sumar los 2.600 más los 4.800 más los 3.000. 10.400 millones. Eso tienen activos. Ya, después vamos a tener abajo, fíjense que los valores contables además no son iguales a los valores de mercado. Oye, mira, es que yo le debía a los trabajadores tanto en sueldo. Perfecto. Yo tenía un bono colocado por 2.800 millones, pero las tasas bajaron, así que ahora el bono es más caro, 3.500. Y además surgen algunos pasivos que tú no habías visto. Por ejemplo, antes yo no esperaba despedir a nadie, pero como ahora cambiaron los dueños, algunos que no son de su confianza los vamos a tener que despedir. Pues. O eventualmente cuando las empresas no se logran fusionar, por ejemplo, si tú, el que va a ser adquirido es el que sale más trasquilado después de todo. Por ejemplo, a ti te iba a adquirir Disney, pero después te dejó botado. El que no fue adquirido va a caer mucho el precio de su acción, como que va a quedar bien golpeado. Entonces, normalmente, si no ocurre la fusión después, porque la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Libre Competencia lo bloqueó, o porque algún organismo regulador no los dejó, tiende a compensar. Entonces es un pasivo que previo a la fusión no había, pero que eventualmente podría existir. Entonces esos nuevos pasivos asumidos también podrían aparecer acá por otros 600 millones. ¿Se entiende? Entonces aquí tú vas a tener que los 1.400 más los 3.500 más los 600 te va a dar que los pasivos valen 5.500 millones. Entonces, ¿cuánto vale el patrimonio? $4.900. 4.900. Eso es. Y eso es lo que se conoce como los activos netos. Activos totales a valor razonable, netos de pasivos totales a valor razonable. En el fondo se ocupa el concepto de activos netos para decir que ese patrimonio está a valor razonable. Si está medido a cualquier cosa que es la combinación entre algunas partidas al costo y otras al valor razonable, entonces es el patrimonio común y corriente. Entonces por eso este se le llama activos netos, al menos en el sentido contable. ¿Sí? Ya, ¿tú de qué porcentaje eres dueño de esos 4.900? Del 70%, ¿no? Del 70%, no de todo. Entonces vamos a sacar la proporción. Entonces vamos a decir lo siguiente. De los 4.900 que tengo, pago el me pertenece el 70%, 3.430. Por lo tanto, hay un 30% que será 1.470 que le corresponde a otro inversionista. ¿Se entiende? Entonces, hasta ahí dijimos, oye, mira, estos asientos son bien simplecitos. Ahora tuve que empezar a sumar cosas y multiplicar ya. Tú lo compraste, las acciones son 140 millones de acciones y pagué 18 pesos por cada una. Entonces, 140 por 18. Ah, ahí sí. Pagué 2.520. Entonces, ¿la diferencia qué es? Badwill. Eso es, Marcelo, badwill, porque pagué de más o pagué de menos.
Menos. Menos. El goodwill es cuando pago más y digo, oye, a futuro nos va a ir mejor. El badwill es una ganancia de inmediato porque fíjense, si ustedes compran la empresa y la cierran, van a recibir 10.400 por los activos. Venden, pagan todos los pasivos con lo de la venta y desembolsan esos 5.500 y te queda en 4.900. Dicen ya listo, repártete 70 para acá y 30 para los otros accionistas y yo me quedo en caja al tiro con 3.430. Por eso que hay una ganancia, porque tengo un activo que como mínimo, o sea, si yo lo hago como el forro a futuro, con cero goodwill, me gano 3.430. Pero si lo hago mejor, entonces voy a tener algo positivo. Por ende fue una ganga comprarlo por 2.520. ¿Se entiende? Por eso que en todos los otros casos tratamos de colocar el goodwill, aquí quise colocar el caso contrario, el badwill. ¿Se entiende? Y entonces justamente ahora viene el problema que esbozábamos antes. ¿Yo quiero ver los estados financieros individuales o quiero ver los estados financieros consolidados? Si yo veo el consolidado, una porción de toda la empresa es de los otros accionistas más pequeños, interés minoritario. Entonces esa participación no controladora va a tener que hacer la diferencia. Entonces tú dices, oye, cuando hay una combinación de negocios voy a poder tener dos ópticas, verlo desde el punto de vista de todo junto, consolidado, o ver cada empresa por separada, individual. ¿Se entiende? Si no se entiende, me detienen. ¿Sí? Entonces, tenemos dos asientos. Dijimos, oye, la inversión vale 3.430, pagamos en efectivo 2.520, por lo tanto nos ganamos, ojo, aquí la cuenta que se ocupa es ganancia por adquisición en condiciones demasiado ventajosas. Muy larga, ganancia por badwill, más simple. ¿Sí? Pero alguien podría decir, no, yo tengo 10.400 en activo, tengo 5.500 en pasivo, pagué 2.520 en efectivo, a los otros accionistas les toca un valor que es 1.470 y por ende yo me gané esto en badwill. ¿Cuál de esos va a los estados financieros individuales y cuál de ese va a los estados financieros consolidados? El de arriba a los individuales, el de abajo el consolidado. Tal cual. Y es por una razón de negocio, o sea, porque yo encuentro que esto ya es más complicado, pero siempre traten de volver a la esencia de los negocios. Si yo miro el individual, que es el de arriba, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué cosa compraron los inversionistas del capital privado? ¿Qué cosa compraron? Está en el título. ¿Qué cosa compraron? ¿Acciones? Acciones. Listo, por eso que la estoy contabilizando. Igual que antes, instrumentos financieros, inversión en asociada, inversión en filial, son todas inversiones en acciones. ¿Qué cosa tiene la empresa de robótica? ¿Qué tipo de activos tendrá una empresa de robótica? Nadie sabe. Inventario. Ya tiene inventarios, ¿qué más? PP. PP, po. Lo que más tiene, los robots, las maquinarias, etcétera, todos van a ser propiedades, plantas y equipos. Entonces, fíjense que tú estás diciendo, aquí están las cuentas por cobrar, los inventarios, los gastos pagados por anticipado, las PP, los activos intangibles, todo. Entonces alguien dice, yo quiero ver todo. No, pues yo solamente quiero ver cómo va la inversión en las acciones. En cómo esté lo otro me da lo mismo, porque eso se debería ver reflejado en las acciones. ¿Se entiende? Entonces depende de la evaluación si tú quieres ver el performance de una cosa o el performance de todo el conjunto. ¿Se entiende? Por eso que existen esos estados financieros consolidados, que en el fondo todo lo que tenga que incluirse para
para el grupo completo, eliminando las transacciones que se hayan hecho dentro de empresas del mismo grupo. Tú me prestaste plata, o yo te hice unos envases CCU y tú los vendiste, etcétera, se va a incluir ahí. ¿Sí? Y entonces después lo que nos queda ver era que pagaban dividendos, y entonces dentro de los dividendos habrían otras cosas. Entonces lo que te planteaba era, te decía, mira, ¿qué pasa si en vez de haber adquirido con efectivo, tú le pagaras con acciones? ¿Se entiende? Entonces fíjense que si nosotros nos vamos a fusionar, ¿tiene sentido que te pase efectivo? ¿No? No, porque tú vas a tener que volver a aportar el efectivo a la empresa. Si te paso caja, ¿para qué es? Disminuir las utilidades. Ah, no, po. Pero si yo voy y compro el 60% de tu empresa y te paso caja, ¿qué te estoy diciendo? Está comprando la parte de la empresa. Yo estoy comprando Catarina, pero quiero que te quedes o no. Sí, Pero, entonces, ¿por qué te paso caja? porque de esa forma él es parte de las acciones y ambos son dueños de No, pues, pero ¿te pasé acciones o te pasé caja? caja. Ya. Si yo te paso acciones, creo que la lógica igual iba cercano a lo correcto. Si yo te paso acciones de la empresa en conjunto, ahí hay un canje de acciones, tiene sentido. Tú te quedas aquí en la empresa y compartimos nuestra expertise y la empresa crece. Si yo te paso caja, te estoy echando de la empresa. Soy Disney y le digo, Fox, aquí está tu plata, 65.000 millones de dólares, y no me hablen nunca más. No quiero participar contigo en el negocio. ¿Se entiende? Entonces, por eso, cuando hay una combinación de negocios, podría ser una fusión, merger en inglés, o podría ser una adquisición, acquisition. Por eso que el concepto que se usa en fusiones y adquisiciones es M&A, merger and acquisitions. Por la razón que realmente en algunos casos no tendría sentido pasarte caja y que tú digas, oye, ¿quieres quedarte en el negocio? Y pasas la caja de vuelta. Ah, ¿para qué te va a pasar caja? Mejor emito más acciones y participas en la empresa. Entonces fíjense que comparado con el primer asiento, lo único que va a cambiar aquí es la cuenta de capital social. Oye, emití más acciones para pagarle al accionista, pero se quedó la caja dentro. Por la misma razón que decíamos antes, retuve la caja para hacer nuevos negocios a futuro. ¿Se entiende? Entonces, el que se canjeen las acciones prácticamente no tiene ni una ciencia, es solamente que en vez de entregar efectivo, te entregué nuevas acciones. Si había entendido para el emisor de las acciones qué tenía que contabilizar, está ahí. ¿Se entiende? Si le hubiera puesto valor nominal y se sobrepagaron, podría haber una línea más en el asiento, pero creo que tiene poco sentido como objetivo de aprendizaje. O sea, si ya entendieron esto, es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué te decía? Te decía, mira, si paga dividendos, tenemos dos opciones. Por la primera, o tres opciones, perdón. Tú tenías el 10%. En el caso del 10%, te entra caja por 20 millones de acciones por 0.8, 16 palos. Y es un ingreso porque no reduce ninguna inversión. En los otros dos casos, tú vas a decir es distinto. Por una razón, porque si la empresa tenga una participación minoritaria que no tiene ni poder, las utilidades ni siquiera se ven, solamente los dividendos. En los otros casos voy a tener dos cosas. Vamos a decir, mira, si reconoce utilidades, aumenta el valor de la inversión en la asociada, y cuando paga dividendos disminuye el valor en la asociada. Entonces voy a tener 4 por acción por los 80 millones de acciones, y entonces voy a aumentar la inversión en la asociada con lo que participo en esas utilidades. Normalmente eso tiene una cuenta larguísima. Utilidades en inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Muy largo. Utilidad en asociada. Cuando te paguen el dividendo, te entra caja y baja la inversión en la sociedad. Ahora, si sube o baja el precio de mercado, a nadie le importa si tengo influencia significativa o control.
solamente te va a importar cuando tú tengas pocas acciones, como el 10%. Entonces ahí tú decías, oye, la compré a 18, pero esperaba que al final del semestre valieran 20, suben 2. Como tenía 20 millones de acciones, entonces tengo 40. Entonces, si hubieran bajado el precio de la acción, sería lo contrario. Pérdida por ajuste al valor razonable contra activos financieros. Igual que los bonos, igual que las propiedades de inversión. Nada que ustedes no debiesen saber. Si fuese la filial en la que participo 70%, entonces digo 140 millones por 4 de utilidad, 560. Mismo asiento, solamente que hice inversión en filial y utilidad en filial en vez de inversión en asociada y utilidad en asociada. Y luego cuando pago 0,8 por 140 millones de acciones, le entra caja por 112 y se reduce la inversión en 112. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Profe, yo tengo una duda del badwill, ¿Ah? que es cuando lo ponemos en los asientos, lo ponemos como ganancia de badwill, como porque ganamos plata técnicamente, pero al final igual es como malo, po, ¿no? Porque la empresa como que al final está como peor que antes, ¿o no? Porque badwill tiene bad al principio. Porque como que el goodwill es como ese plus que tenía y por eso valía más, po, ¿no? Si ahora Por tiene eso- badwill es como que se deterioró, ¿o no? Pero es badwill para el que vendió. Po. Al que vendió le pagaron poco, por ende el que compró tuvo una ganga. Por eso se habla de ganancia por adquisición en condiciones demasiado ventajosas, pero es como largo el nombre. Entonces, es solamente que tú pagaste menos de lo que... Si tú liquidaras la empresa ahora ya recibes 100. Si tú la compraste por 90, te ganaste automáticamente 10. Lo que pasa es que si tú pagaste 110, no perdiste 10. Tú esperas que a futuro eso sea mejor, por lo tanto compraste un activo que es el goodwill. Como que es asimétrica la contabilidad, por eso quizás no es tan intuitivo. Ya, perfecto. Creo que hay que checar. Decía. ¿Alguna otra duda? No. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Chao.